de clase, que tienen que estar listos ustedes, el grupo que yo diga va a ir exponiendo. Puede ser el 1, puede ser el 10. Entonces, las exposiciones van a empezar cabal. Por ejemplo, el examen parcial es el 12 de marzo, ¿verdad? Entonces, en esa semana no, va a ser la siguiente semana después del 12 de marzo. Entonces, sería prácticamente el marzo, el 12, sería a partir del 18 de marzo. Está bien, gracias. Entonces, y solo otra preguntita, ¿va a ser por orden de grupos o va a ser al azar los grupos? Va a ser al azar, va a ser al azar y va a ser al azar de integrantes también el entonces el 16 todos los grupos deberíamos de estar ya preparados. Sí. Porque nos puede entonces el grupo que va a ir pasando, el que va a ir mencionando es el que se va a ir salvando, que va a ir saliendo del compromiso, ¿verdad? Ahora bien, les digo yo, tenían duda de que, por ejemplo, decían algunos no están, unos están apersonando, que algunos grupos solo son de 3, algunos grupos son de 1. Entonces les voy a decir algo. Este trabajo de análisis de leyes prácticamente lo podría hacer una sola persona. El problema es que no les voy a pedir 116 trabajos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo yo entonces que trabajen en grupo? Porque es para que todos estén preparados, o sea, no es para, por ejemplo, que digan, sí, como solo vemos 3, mejor juntémonos con otro grupo, o porque soy solo uno, porque he tenido casos en los que los alumnos me dicen, mire, fíjese que yo no conseguí grupo, o yo me asigné ahorita y no tenía, entonces yo prefiero hacer el trabajo sola. Entonces, los que han querido lo han hecho así, ¿verdad? Entonces, por ello es que yo les digo, el trabajo va a ser un trabajo en grupo, ¿verdad? Alguien va a recopilar la información o se puede comprometer a alguien a decir, miren, ustedes solo analicen la ley, prepárense bien y el trabajo lo voy a hacer yo, ¿verdad? O sea, ya es cuestión de cómo ustedes se organicen. Entonces, porque les digo, porque el análisis de una ley no es de todas, que entonces sí sería complejo que yo les diga, miren, todos los grupos van a hacer un análisis de todas las leyes, ¿verdad? Que entonces ahí sí sería prácticamente un trabajo más completo, porque entonces diríamos, bueno, una persona se puede encargar de una ley, otra de otra, pero el asunto es que yo necesito que todos estén como empapados o informados del contenido de la ley, ¿verdad? O sea, como les digo yo, el trabajo de cada quien va a ser el análisis de la ley que le corresponde al grupo y va a ir viendo personalmente. Entonces, cuando yo pregunte a alguien del grupo, cualquiera tiene que estar preparado. No es que es mucho contenido, porque no. Las partes que yo necesito, lo que yo necesito que ustedes extraigan de la ley, son pocas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van leyendo, si ustedes saben, por ejemplo, cómo sacar lo más importante, entonces van identificando los órganos y los van a ir anotando, ¿verdad? O pueden hacer, no sé cuál es el método que ustedes tienen para ir como reclasificando la información que va a ser la que a ustedes les va a servir para exponer. No sé si me doy a entender. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, como les digo, se trata de eso, ¿verdad? Son 15 puntos. Si alguien no está en el grupo, porque no se apareció, entonces no va a estar obviamente en el listado y va a tener 15 puntos menos, ¿verdad? Las personas que no estén. Porque obviamente ustedes van a poner nada más o van a agregar en el grupo solo las personas que se comunicaron, ¿verdad? Entonces, si es una sola persona la que está del grupo y los demás no, entonces hace su trabajo solita y va a tener sus 15 puntos, el resto no. Entonces, esa es lo que yo necesito que comprendan y que así se haga, ¿verdad? Entonces, el trabajo, como les digo, lo quiero en grupo para fines de calificación, para no estar recibiendo, porque sí en alguna oportunidad lo hice individual y eran más de 200, ¿verdad? Eran como 300 trabajos, entonces dije, no, ya no vuelvo a hacer así porque sí se complica un poquito más. Voy a tratar la manera de como hablar despacio, porque vieran que tuve gripe, estuve bien enferma y todavía tengo como garraspera, y cuando hablo mucho me empieza la picazón aquí en la garganta. Entonces, entonces eso sería con relación al grupo. No sé si tienen alguna duda. Dígame, Adela. Licenciada, solo para quedar claros con esta parte. Por ejemplo, empezamos a trabajar y la persona que falta del grupo se aparece 2 días antes de cuando nos toque exponer.
estamos en nuestro libre derecho de ya no agregarlo y de decir, mira, ya no más, porque no estuvo desde ahorita al inicio, o podemos poner fecha como, por ejemplo, que el lunes ya estén todos en sus grupos y los que no estén, pues que ya busquen solucionar ellos solitos como puedan, pues para tener como un margen de fechas y de orden. Sí, mire, pues eso lo voy a dejar yo a criterio del grupo. Ustedes como grupo van a decidir hasta qué fecha dan y si quieren admitir a alguien un día antes o sea, ya es criterio de ustedes cómo lo hagan. Si a ustedes ya terminaron el trabajo y alguien quiere, pues de plano ya no lo pueden admitir, ¿verdad? Entonces ya le tocaría a él solo hacer su trabajo si quiere presentarlo, ¿verdad? Entonces así sería. Entonces, por ejemplo, si yo llamo el día del que tengan que exponer a alguien del grupo y diga, bueno, yo trabajé solo, entonces ahí ya yo voy a ver cómo califico, ¿verdad? Porque es él el que no estaba, el demás grupo sí. No sé si me entienden. Yo sí lo tengo claro. Sí, como yo tengo el listado de los grupos, entonces así vamos a ir. Entonces digo yo, con una persona del grupo que pueda contestar y lo haga bien, entonces ya no vamos a pasar por alguien más, ¿verdad? O sea, si la persona la persona que yo indique va a exponer con claridad y va a indicar todos los elementos, todo lo que encontró de la ley y va a dejar bien claro a que todos entiendan, porque si todos tienen que estar conectados, porque la información de la exposición que van a recibir es el conocimiento que van a tener las personas a quienes no les tocó esa ley, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el grupo, el grupo que va a exponer, por ejemplo, la ley de la Contraloría, la información de la exposición va a ir dirigida a todos los demás, ¿verdad? Que no les tocó esa ley, tienen que poner atención. Entonces, tienen que transmitir ese conocimiento y ellos van a ir como tomando nota. Como les digo, las leyes que yo les dejé de trabajo a ustedes a partir de la siguiente clase, después de los privados, después del examen parcial, ustedes tienen que tener a la mano las leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando expongan, obviamente, y se van a referir a ciertos órganos o ciertos procedimientos, van a decir, sí, el procedimiento, por ejemplo, de elaboración del presupuesto está en el artículo tal, ¿verdad? De la ley. Entonces ya ustedes tienen que tomar nota y obviamente se van a ir. Ustedes, si no tienen la ley en la mano, por lo menos tendrían que estar tomando nota, ¿verdad? De qué artículo es y después irse a estudiar, porque eso es lo que a ustedes les va a servir para ya el segundo parcial. Porque en el examen, ya en el segundo parcial, entonces ya vienen ya contenido que ahí sí ya van a poder utilizar la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si una persona no puso atención y no tomó nota? No, entonces el día del examen, aunque tenga la ley, no va a poder contestar. Porque obviamente tener la ley en la mano para un examen no les va a garantizar que van a poder contestar, ¿verdad? Porque si no leyeron la ley, en el primer artículo va a estar la respuesta y no la van a encontrar. Entonces sí tiene que haber esa atención y es lo que yo pretendo que ustedes vayan aplicando en este caso, ¿verdad? Entonces eso sería. Entonces vamos a seguir con el tema de los recursos que estábamos viendo en la clase anterior. Se recuerdan que estábamos hablando y hoy sí les subí la presentación. Las presentaciones se las voy a estar subiendo con anterioridad a dar la clase para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? En estas presentaciones se incluyen algunos artículos, entonces ustedes van a ir a anotar a la ley, porque como les digo, las presentaciones no las van a tener ustedes el día del examen. Las leyes sí. Y el manejo de leyes es lo que ustedes tienen que procurar manejar en cualquier clase que ustedes reciban, ¿verdad? En cualquier curso, el manejo de leyes es lo que les va a servir, porque como les digo, en un examen, incluso en un examen privado, si les piden que su fundamento, ustedes tienen que saber a dónde dirigirse, ¿verdad? No solo por tener la ley, ya, si la trajo, ¿verdad? Ya estuvo, ¿no? Entonces, mire, fundamenteme. Y como les digo, manejo de ley, sí hay. Después del segundo parcial, no sé cómo vamos a estar, porque en el primer semestre siempre es un poquito complejo. Ya para el examen final ya podemos hacer un laboratorio en clase de preguntas de todo, ¿verdad? Que les puede servir ya como repaso para el examen final, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya ahorita ustedes en el primer parcial se tienen que poner pilas a sacar buena nota. Si en el primer parcial ustedes no sacan una buena nota, entonces
sí se les va a complicar más adelante porque esto es como el más fácil, ¿verdad? Y si a ustedes les gusta estudiar y les gusta el manejo de leyes y escudriñar, obviamente en el segundo parcial también les va a ir súper bien porque se van a poder fundamentar, ¿verdad? Porque ahí ya el segundo parcial y el examen final, sí ya es con fundamento, tiene que fundamentarse para dar sus respuestas. Entonces estábamos en el tema de los recursos, que estábamos en una clasificación, ¿verdad? De lo que eran los recursos, cómo los clasificaban ciertos juristas, ¿verdad? Y entonces estábamos platicando, se recuerdan de que estaban los que por su origen eran originarios o derivados y ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Que indicábamos entonces que las entidades públicas obtienen los ordinarios cuando son fuentes propias que poseen del propio patrimonio, ¿verdad? Ya sea que ejercen una industria o comercio, y los derivados que obviamente son los que las entidades van a procurar de los contribuyentes, ¿verdad? De las economías que los individuos van a pertenecer a una comunidad y hacen cierto, practican o se dedican a cierto comercio. Por ejemplo, si son exportadores y van a exportar mercancía, entonces ellos van a pagar impuestos y es una forma que el Estado va a tener de agenciarse de esos recursos, ¿verdad? Que son derivados de la economía, de la actividad económica que van a realizar los mismos habitantes de un país, ¿verdad? Y están los ordinarios y los extraordinarios, que como decíamos también, se van a regular continuamente, están prácticamente como ya se tienen en un presupuesto y que es el mismo que se va a aplicar toda la ley. Ya sabemos que las entidades van a requerir de ciertos gastos que obviamente cada año se van a repetir, ¿verdad? Por ejemplo, si van a comprar material de oficina, ¿verdad? Porque obviamente imprimen, necesitan tóner, necesitan papel, ¿verdad? Por ejemplo, en todas las instituciones van a utilizar este material. Entonces, ¿qué vamos? Esos recursos son los que van a necesitar ordinariamente todo el tiempo, ¿verdad? Porque son del giro normal de las actividades que van a realizar las instituciones. Y cuando hablamos de los extraordinarios, entonces decimos estos obviamente van a tener un carácter excepcional, ¿verdad? Que no siempre se va a dar, surgen ciertas necesidades y obviamente por eso es que son extraordinarios, porque la mayor parte del tiempo, si estos gastos no están como previstos en el presupuesto, entonces se tiene que ver cómo se obtiene ese dinero, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ustedes no tienen, hablando así en lo personal, ¿verdad? Si ustedes no tienen contemplado un gasto, pero necesitan hacerlo, entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Obviamente van a buscar la forma de obtenerlos, ¿verdad? Entonces ya vienen los créditos, ¿verdad? Obviamente para poder obtener ese dinero y poder manejar la situación, pero por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de gastos ordinarios, como les decía yo, hay herramientas que pueden ser impresoras o papel. Decimos, bueno, lo ordinario es que se va a imprimir, que se va a utilizar tóner, pero que se descomponga una máquina que tal vez tiene garantía, ¿verdad? Que no tiene garantía, perdón, y entonces esto no tendría que haber estado contemplado, ¿verdad? Porque cuando hay maquinaria, cuando hay vehículos o cierto tipo de herramientas que sabemos que tiende a descomponerse, por así decirles algo, ¿verdad? Y que en algún momento van a requerir reparación, entonces agendar un presupuesto para eso también se puede, ¿verdad? Dice, bueno, nosotros en el presupuesto vamos a necesitar maquinaria, vamos a necesitar esto y esto, pero como es posible que necesitemos nosotros dinero para poder, en caso se necesiten reparaciones, entonces también se puede crear un fondo previsto para esto, que esto también iría como por ejemplo en los ordinarios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, si estamos al final de un ejercicio, ¿ustedes creen que el dinero que está destinado, por ejemplo, como una reserva para posibles reparaciones, ¿ustedes creen que este dinero podría ser utilizado para otra cosa que no sea esa? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, pero como todo tiene que quedar en registro. O sea, tendría que haber una justificación, ¿verdad? O sea, tendría que estar como estipulado, ¿verdad? Que en caso, por ejemplo, si no se llega a obtener, podrá ser utilizado para otras
para otros gastos y casi que identificar para qué otros gastos podría ser. O sea, todo tiene que estar bien contemplado porque, por ejemplo, póngale, si hay instituciones que gastan mucho dinero, por ejemplo, en alimentación, porque eventos y todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchas veces dicen, bueno, vamos a tener una actividad, pero hay un tope, ¿verdad? Hay un tope, o puede ser que esos gastos se estén muy inflados o dices demasiado dinero se está gastando, entonces se va en el próximo año, ya no vamos a gastar tanto, vamos a ir reduciendo costos porque es un dinero que no está como rindiendo, ¿verdad? Porque son gastos, entonces tal vez si antes para hacer una actividad se daban, ¿qué? 1,000 quetzales, entonces puede ser que en el siguiente presupuesto mejor ahora solo vamos a dar 400, ¿verdad? O sea, son cuestiones que pueden ir cambiando, pero obviamente se tiene que estipular en el presupuesto, ¿verdad? Ya sea ampliando o reduciendo el gasto, ¿verdad? Estas son las estrategias que van a tener las instituciones para poder reducir gastos cuando así correspondan, si hay un gasto, ¿verdad? O un consumo responsable de los recursos. Entonces ya decimos nosotros que la distribución de esos recursos públicos obviamente van a estar siempre derivados de varias actividades, por así decirlo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué dinero vamos nosotros a distribuir en un Estado de Derecho que tal vez tiene varias instituciones, que obviamente no todas van a necesitar, por ejemplo, a veces hay instituciones que también tienen recursos gratuitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces, muchas veces hay donaciones que hacen empresas, los mismos contribuyentes o empresas, por ejemplo, cuando internacionalmente a veces en las instituciones hay, por ejemplo, mobiliario y equipo, ¿verdad? Que está registrado en un inventario en las instituciones, pero que está registrado también en un sticker donde dice que es donación, ¿verdad? Entonces, esos también son recursos que obtiene el Estado de manera, por decirlo, gratuitos, ¿verdad? Porque son donaciones. Entonces, también hay otro, dentro de los recursos derivados, también nosotros podemos decir las sanciones patrimoniales que también se obtienen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros pagamos impuestos, el impuesto, ya saben ustedes que tienen que pagar cierta cantidad, ¿verdad? Pero obviamente el incumplimiento del pago de impuestos es la sanción del 100% de los impuestos. Esto es algo que no es como originario porque si ustedes pagan puntualmente, no van a pagar multa, por así decirlo, ¿verdad? Pero obviamente si ya vienen como accesorio a esto, entonces ya decimos eso es derivado de esas sanciones que obviamente también la ley establece, ¿verdad? Que se van a dar, que obviamente no se puede tener como por sentado que se va a recibir ese dinero, porque eso va a derivar o va a depender del cumplimiento de los contribuyentes, ¿verdad? Para el caso del pago de los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? O, por ejemplo, si hay multas, los contribuyentes también tienen algunos beneficios que la ley les otorga, ¿verdad? Por ejemplo, las exenciones. Entonces, ¿qué pasa? La ley impone que la sanción por pago de impuestos es del 100%. Algunas leyes, que ustedes lo van a ver el próximo semestre en Derecho Tributario, no es el 100%. Lo general es el 100%, a menos que la ley específica indique que es otro porcentaje, ¿verdad? Entonces, algunas leyes establecen que la sanción es del 20%. Pero, ¿qué pasa? Entonces, bueno, dice, bueno, yo voy a pedir una exoneración, ¿verdad? Que obviamente se la van a solicitar al señor presidente, ¿verdad? Que es el único que puede otorgar esas exoneraciones cuando el contribuyente cumple ciertos requisitos. Entonces, póngale, tenemos el impuesto más la multa, es un dinero que decimos, bueno, esto está contabilizado, esto tiene que pagar el contribuyente. Lo fijo, lo ordinario va a ser el impuesto que ya está determinado en la ley, porque ese sí no se puede evitar, ¿verdad? El pago se da porque se da, pero las multas sí pueden decir, bueno, yo voy a pedir que me hagan una rebaja, ¿verdad? Del 90%, del 95%, del 100%, y si lo otorgan, entonces es un dinero que ya no se recibe, ¿verdad? Entonces, por ello es que esos son, obviamente no se pueden contemplar como fijos porque va a depender de la decisión que realice el presidente. Por ejemplo, en este gobierno,
este gobierno no le ha otorgado la exoneración a ningún contribuyente. Entonces ya sabemos, bueno, acá ese dinero sí se va a obtener porque desde que inició este gobierno no ha autorizado ninguna exoneración. Entonces los impuestos, si no se pagan en el tiempo, van a tener la multa del 100%. ¿Y qué pasa si no se paga un impuesto en el tiempo? Por ejemplo, el Código Tributario regula algunas rebajas, depende del momento en que el contribuyente tiene que pagar, pero cuando dice que hay intereses resarcitorios, entonces estos también se van a computar desde que se dio el hecho en que tenía que haber pagado hasta la fecha en que lo paga, ¿verdad? Y muchas veces esos intereses resarcitorios superan la multa y el impuesto. Por decirles algo, hay expedientes que todavía se están cobrando desde el 2002, ¿verdad? O sea, ya llevan más de 20 años y que hasta ahorita están finalizando un juicio, un proceso tributario y el contribuyente sale condenado, que tiene que pagar el impuesto. Entonces imagínense los intereses de 20 años para acá. A veces son 4 veces más que el impuesto y la multa, ¿verdad? Entonces son ingresos obviamente que no se tienen así como fijos, pero van surgiendo derivado del impuesto principal, ¿verdad? Y que son también obviamente un beneficio para el Estado, que como está dependiendo de un litigio, no puede contar con él específicamente en cierta fecha, por el tiempo que duran los procesos. Entonces, eso es en cuanto a los tributos, ¿verdad? A los recursos, que obviamente se derivan en este caso de los tributos. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que son tributos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el Código Tributario encontramos la definición de lo que es tributo, que como sabemos es el principal, es el proveedor principal del recurso público. Los impuestos es lo que va, en la mayoría de casos, lo que sostiene a un país, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos cuando decimos tributos? ¿Alguien tiene el Código Tributario a la mano? Sabemos que es el recurso financiero, ¿verdad? El principal recurso financiero que va a contar, con el que cuenta la mayoría de estados, ¿verdad? Entonces, ello es lo que va a hacer posible las diferentes actividades para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, y por ello es que obviamente esos presupuestos económicos y políticos muchas veces tienen que ver con qué leyes se aprueban, qué modificación se hace a las leyes, con el objeto de poder como garantizar que haya recursos en un Estado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando decimos si de impuestos se trata? ¿Cómo va a garantizar el Estado obtener recursos por medio del Estado? ¿Cómo puede planificar obtener más recursos que tiene o garantizar la obtención de los mismos? Entonces, obviamente, se van a ir a ver qué sector podría aportar más. Dígame, Jennifer. Buenas tardes, licenciada. ¿Necesita que lea algo del Código Tributario? Sí, el artículo 11. Ok. Impuesto. En el 10 empiezan los tributos, ¿verdad? En el 9. En el 9, bueno, desde ahí empiece, por favor. Perdón. Ok. Artículo 9. Concepto. Tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Artículo 10, reformado por el artículo 2 del decreto 58-96 del Congreso de la República. Clases de tributos. Son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Artículo 11, impuesto. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Artículo 12, arbitrio. Arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Artículo 13, contribución especial y contribución por mejoras. Contribución especial es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente,
derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Contribución especial por mejoras es la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clasificación legal en Guatemala de los tributos? Sabemos que entonces son los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejora, ¿verdad? Esa es la clasificación legal de los tributos en Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces confunden el concepto de tributos con los impuestos, ¿verdad? Entonces, acá acuérdense que lo general son los tributos y el impuesto es una clase de tributo, ¿verdad? Entonces, como decimos, el impuesto es la prestación que va a exigirse al contribuyente, ¿verdad? Y como decía la compañera, va a ser independiente de cualquier actividad estatal relativa a él, ¿verdad? Mientras que la tasa existe, entonces esta se va a dar, ¿verdad? Aquí no hay una relación directa, por así decirlo. Entonces, obviamente, cuando hablamos de impuestos, también hablamos de impuestos que son directos y hay impuestos que son indirectos, ¿verdad? ¿Por qué son directos? Porque obviamente esta clase de impuestos va a ir dirigida especialmente al contribuyente por la forma en que éste va a vincularse con ese impuesto. Por ejemplo, nosotros decíamos, el impuesto va a ser directo al contribuyente porque obviamente él va a encajar. Por ejemplo, hablábamos en este caso de, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? El impuesto sobre la renta va dirigido a las personas que obviamente reciben una renta, ¿verdad? Por eso es que es directo. Están también, por ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos. ¿Quién va a pagar el impuesto? Los que tienen vehículos, ¿verdad? Una persona que no tiene impuestos no va a pagar entonces el impuesto, ¿verdad? Por eso es que estos impuestos, decimos nosotros, bueno, son directos. Y entre los indirectos, por decirles algo, está el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque este sí no necesitan ustedes estar, por ejemplo, ¿quién paga el impuesto al valor agregado al final? El que lo paga, como siempre decimos, es el consumidor final, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes compran algo, el IVA ya va incluido. Entonces, al final, entonces, por eso decimos que esos son indirectos, porque estos ustedes no tienen que llenar ciertas características. Simplemente porque ustedes lo consumen, ustedes pagan. Entre los impuestos indirectos también están, por ejemplo, la ley del impuesto del petróleo, ¿verdad? Del combustible. Ustedes pueden comprar combustible porque, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo voy a pagarle, tal vez ustedes no tienen vehículo, ¿verdad? Porque la circulación de vehículos es al dueño del vehículo. Pero, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo me da jalón mi amiga, ¿verdad? O X persona al trabajo, entonces yo le voy a comprar gasolina, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a pagar gasolina, pero obviamente eso no va directo a ustedes, es el hecho, es el acto que ustedes van a comprar lo que va a generar el pago de esos impuestos, por eso es que son indirectos. También está, por ejemplo, el impuesto a la distribución de bebidas alcohólicas, ¿verdad? El impuesto del tabaco, el impuesto del cemento, todos esos impuestos obviamente son impuestos indirectos porque no están, como les digo yo, relacionados, ¿verdad? Con la actividad que realiza. Entonces, cuando se encajan directamente en este tipo de directos o indirectos, como les digo, le va a ser la vinculación del ejercicio que realiza la persona como contribuyente con el impuesto, ¿verdad? Y obviamente, como les decía, indirectos, porque obviamente es por la forma en que ustedes van a pagar ese impuesto porque van a comprar en sí la mercancía. Entonces, esto es con relación a los impuestos. Ahora bien, hablábamos del arbitrio, ¿verdad? Que obviamente es el impuesto decretado a favor de las municipalidades. Algunas veces hablamos de tasas. Se recuerdan que la vez pasada, doctrinariamente, es un concepto que podríamos decir que se refiere al arbitrio, ¿verdad? Porque
son esos gastos administrativos que a veces se pagan, por ejemplo, por un gasto administrativo que realizan en la municipalidad. Por ejemplo, si vamos a pagar el boleto de ornato, ¿verdad? Entonces ese es a favor de las municipalidades. Por eso es que muchas personas a veces no son de acá de la capital, dicen, bueno, yo voy a pagar mi boleto de ornato, pero lo voy a pagar en mi pueblo para que el dinero, ese tributo, ¿verdad? Vaya a mi tierra, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque es a favor de las municipalidades. Entonces, también cuando hablamos de la contribución especial o contribución por mejoras, entonces eso ya sabemos que va a ser, depende de la posición en la que se encuentre una persona, ¿verdad? Entonces, como dice, bueno, si va a tener como hecho generador beneficios directos para el contribuyente, estos van a ser derivados de la realización de obras públicas o servicios estatales. ¿Y en qué forma creen ustedes que podrían contribuir con esto? Cuando hablan de una contribución especial o contribuciones por mejoras. ¿Alguien tiene una idea de cómo sería el ejemplo? Eso sería, por ejemplo, lo que hacen las empresas, que ellos arreglan, por ejemplo, calles y eso les cubre la parte de los impuestos. ¿Es de eso lo que estamos o ando muy perdida? No, sí está bien. Por ejemplo, pero para esto ustedes tendrían que pagar una parte, ¿verdad? Dicen, bueno, como personas, porque entonces ustedes van a dar una contribución especial, ¿verdad? Por mejoras. O puede ser una contribución por mejora, ¿verdad? Porque hablamos que la especial obviamente va a ser la realización de obras públicas que van a verse beneficiados porque ustedes van a utilizar esa obra pública, ¿verdad? Y la posmejora ya sabemos que es porque el lugar donde ustedes viven se va a ver beneficiado en cuanto al valor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay una carretera, tal vez, por ejemplo, donde tenían el inmueble que era de terracería y ahora va a ser... van a asfaltar, ¿verdad? A ver pavimento, obviamente la mejora para el inmueble va a ser el beneficio que van a tener. Aunque yo realmente no he visto no sé si alguien ha tenido la experiencia de que a alguien le cobren cuando hacen este tipo de obras, porque está regulado en la ley, pero realmente no he visto yo que, por ejemplo, donde hayan realizado estas obras le cobren al contribuyente, ¿verdad? ¿O alguno ha tenido una experiencia diferente o tiene conocimiento de alguna experiencia? O sea, que todavía que hace la obra, ¿le cobran al mismo o cómo? Es que mire, pero lo que pasa es que cuando nosotros vamos a la definición legal que hay en el Código Tributario, cuando hablamos de contribución especial, nosotros decimos que es el tributo que obviamente tiene que pagar la persona, ¿verdad? Pero como determinante dice va a ser un hecho generador beneficiando, que va a tener beneficios directos el contribuyente. Entonces, pero les digo yo, estas definiciones están plasmadas en la ley, pero materializadas en la realidad, ¿será que se dan? Porque pero era el caso de Pais, con el desfile de Pais, entiendo yo. Y otro es la contribución que hacen las constructoras al hacer un paso a desnivel, que eso era... Entonces, pero ¿quién hace la contribución? Por ejemplo, cuando hacen un paso a desnivel, si usted vive cerca, le podrían pedir a usted, o sea, ¿se ha visto eso? Lick, buenas tardes. Fíjese que hace años acá enfrente de la casa de mi abuelita asfaltaron la Ajá. MUNI, pero pidieron como una cuota que cada vecino tuvo que dar extra. O sea, ellos pusieron la maquinaria y los vecinos, por así decirlo, pusieron una parte para que asfaltaran la calle. Ah, bueno, eso es lo que me refería yo. Ajá. Entonces, sí se da, o sea, yo miro esto, pero no he tenido la experiencia, no he visto que alguien lo haga. Lo que sí he visto yo y lo que se da en el interior de la República es cuando ponen el alumbrado eléctrico, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la experiencia o tienen familiares donde no hay luz, no había luz, y dicen, bueno, vamos a poner la luz, la municipalidad hace toda la gestión, pero ustedes van a pagar una parte para poner el cable, etcétera. Entonces ahí pagan las personas que se van a beneficiar, ¿verdad? Es el único ejemplo que yo particularmente he visto directamente. Pero entonces sí cumple, ¿verdad?
Sí, hay licenciada, porque cuando yo estaba muy pequeña, hace muchos años, mi papá trabajaba como una especie de, me imagino que ahora es como los cocodes, pero en ese tiempo pues no estaban. Pero sí, todo lo que hicieron en la colonia era así, ellos ponían mano de obra, ponían parte de materiales, a veces la Moni les decía como, miren, tenemos los postes, pero hay que ir a traerlos. Yo sí tengo en la mente que mi papá con todos los demás vecinos a pie se los llevaban y ayudaban con escaleras, darle de comer a los empleados que llegaban. Sí, eso sí se da. Ah, muy bien. Entonces vamos viendo entonces que en la práctica sí se da, ¿verdad? Obviamente, y esto entonces nosotros decimos, sería justo para la población que haga esto, contribuir de esta manera. ¿Ustedes qué creen? ¿Es justo esta contribución que podrían dar? Porque no sé si les dan alguna constancia o algo de que lo hicieron, ¿verdad? Y si hablamos de tributos, serían ingresos, se trataría de ingresos para el Estado. Pero como les digo, estas son situaciones que se van dando y que sí se han visto, ¿verdad? Porque obviamente cuando van a poner, por ejemplo, drenajes, también muchas personas participan colaborando con la mano de obra, ¿verdad? Como lo decía usted. Entonces, estas son lo que hace diferente los impuestos, ¿verdad? Que obviamente decimos en la contribución especial, nosotros vamos a tener ese beneficio porque vamos a utilizar los pasos a desnivel, las carreteras, ese es el beneficio que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Y en las mejoras ya sabemos que el beneficio va a ser porque el inmueble, un inmueble de su propiedad se encuentra ubicado en el cierto lugar donde hicieron esas mejoras y el beneficio pues va a ser el incremento del valor del inmueble, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hay viviendas, por ejemplo, en las autopistas, vieron que ahora hay un montón de autopistas de la base que por todos lados se están haciendo, entonces eso ha generado el valor de los inmuebles que estén ubicados en ciertos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, que sean más accesibles. Antes no se podía salir por acá, ahora tenemos a la vista o queda más cerca porque si vivo en el Naranjo, ahora pusieron esto, este paso a desnivel y esto nos ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Hay un beneficio, dicen las propiedades, ahora suben de valor porque ya no se hace tanto tráfico por las obras que realizaron, ¿verdad? Entonces, estos son los beneficios que entonces nosotros vamos a ver. Pero aparte de eso, con relación precisamente a lo que es el impuesto, también hay algunas teorías que analizan cómo ven o cómo pueden apreciar cuando se refieren a lo que es el impuesto. Y para ello tenemos tres teorías, que está la teoría del cambio, que está la teoría de la prima de seguro y la teoría de la distribución de la carga pública. ¿Qué nos dice la teoría del cambio, verdad? Entonces, quienes proponen esta concepción dicen que el impuesto no es otra compensación que van a satisfacer los contribuyentes por los mismos beneficios que van a recibir del Estado, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo recibo beneficios porque obviamente yo pago impuestos. Es un cambio, ¿verdad? Entonces, esta es la teoría del precio del cambio. Y obviamente, para pagar, el Estado debe hacerse pagar a cada ciudadano, dice todo lo que le doy, se tiene que recibir. Entonces, pero esto lo vemos de alguna manera, como decimos, ese beneficio que podríamos tener nosotros de pagar un impuesto, de poder utilizar los servicios públicos. Y obviamente se va a dar únicamente si las personas que están pagando impuestos van a hacer uso de esos recursos o, por ejemplo, instituciones públicas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pagan impuestos, pero por eso yo voy a ir al IX, porque yo pago mis impuestos, ¿verdad? Yo voy a ir al hospital Roosevelt o voy a ir al San Juan de Dios, me tiene que atender porque yo pago mis impuestos. Pero la mayoría de veces no se hacen uso de esos recursos, entonces no se daría como esa teoría, ¿verdad? Del precio de cambio. Y está también la teoría de la prima de seguro, que dice que en realidad los individuos lo que pagan el impuesto es una contraprestación, ¿verdad? Por la seguridad que el Estado brinde. Bueno, yo pago, pero ellos me tienen que a mí proteger, ¿verdad? O sea, yo pago mis impuestos, pero a cambio de eso, tiene que haber policía que me cuide, tienen que haber médicos que me atiendan, tienen que haber escuelas que nos den educación, ¿verdad? La prima de seguro yo pago para poder recibir esos.
esos beneficios, ¿verdad? Entonces, esta es teoría de la prima del seguro. Y está la distribución de la carga pública, ¿verdad? Que esta teoría lo que dice es que obviamente las personas como miembros de una sociedad, pues tienen la obligación de poder contribuir a que el Estado se agencie de recursos. ¿Y cómo va a ser eso? Es una obligación que todos tenemos, ¿verdad? Y que obviamente se va a distribuir entre toda la población de acuerdo al impuesto, a cada impuesto que se vaya a pagar, ¿verdad? De la forma en que se vaya a estructurar el impuesto, en qué ley se va a regular y a quiénes va a ir dirigido. Pero es una obligación que siempre se va a establecer, siempre de acuerdo a la capacidad que va a tener una persona para poder contribuir, ¿verdad? Y por eso es que hay principios constitucionales tributarios que vamos a ver más adelante, que obviamente van a garantizar esa igualdad o esa equidad que debe de tener el Estado para poder cobrar impuestos a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de estas tres teorías que podemos decir, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes? Ustedes, cuando ustedes analizan cada una de las teorías, ustedes dicen, bueno, ¿en cuál nosotros estaremos ubicadas, verdad? ¿Ustedes, cuál creen ustedes más que se acomoda a la realidad guatemalteca? De estas tres, ¿cuál consideran ustedes que es la que más se acomoda a la realidad guatemalteca? ¿Alguien? Qué difícil, creo que varía mucho dependiendo de la zona, la región y donde uno esté y el nivel socioeconómico. Creo que está complicado delimitarlo, licenciada. Pero por eso les decía yo, si ustedes hacen, si una persona no hace servicios, uso de los servicios públicos, ¿en cuál nos ubicaríamos? ¿Estaríamos entonces en la distribución de la carga pública, verdad? Porque hay una carga pública y nos la van a distribuir, nosotros simplemente vamos a pagar, pero nosotros no recibimos esos beneficios porque yo no voy a utilizar la educación pública, yo no voy a ir a hospitales públicos, yo voy a pagar seguro por mi cuenta y mejor hago uso de los recursos públicos, ¿verdad? Que la mayoría de situaciones yo creo que se van encajando, si vemos la realidad guatemalteca, yo creo que más a esto, ¿verdad? Porque sí pagamos impuestos, pero en realidad sí hacemos uso de los recursos. Si hacemos uso de los recursos, entonces ya diría, bueno, yo lo voy a ver como me voy a encajar en la teoría de la prima del seguro, ¿verdad? Porque yo así lo voy a ver, como que yo estoy pagando un seguro y por eso pues yo recibo esos beneficios. O si no, en la teoría del precio del cambio, ¿verdad? Yo pago por esos servicios que reciba, que acá más o menos son similares las dos primeras, porque es la forma en cómo lo voy a tomar yo. Ya yo voy a decidir si lo tomo como que es una obligación que el Estado, que yo tengo, que el Estado me va a dar, o estoy pagando por los servicios que recibo, ¿verdad? Pero si ustedes están de acuerdo o ven la situación, casi que yo siento que en la que encajamos, ¿verdad? Es en esta de la obligación que tenemos como ciudadanos, esa distribución de la carga pública que se va a dar en todos los ciudadanos, porque entonces el Estado no podría sobrevivir, ¿verdad? Sin los impuestos. Entonces, si usa los recursos o no, o las instituciones o no, ya va a ser ya es decisión del ciudadano, pero de que tiene que contribuir con pagar impuestos, lo va a hacer, ¿verdad? Sin embargo, considero que Ajá. considero de que en esta definición, pues, si pudiéramos copiar lo que hacen los países de primer mundo, bueno, que es pagar más impuestos, y ellos sí exigen el regreso, el retorno en los servicios públicos, ¿verdad? Exacto. Pero aquí empezamos a hablar de aumentar impuestos y todo se va para otro lado, ¿verdad? Dejemos de que todo se va para otro lado. Primero, de que creo que Guatemala es el único país donde el impuesto se negocia, ¿verdad? O sea, y se pierde el nombre impuesto. O sea, ahí es donde empieza el problema. Y lo que usted decía, ¿verdad? O sea, para mí es una falsa realidad la que vive la clase media de Guatemala, porque nadie aguanta más de 3 días en un intensivo privado, ¿verdad? Exacto. Tienen que regresar al San Juan de Dios o al Roosevelt.
¿verdad? Y al final se dividen 9 millones de personas por cada lado, cada hospital, y el hospital solo tiene 20 camas. Entonces, Exacto. si nosotros contribuyéramos más a esto, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Y nos recordamos de estas teorías cuando a nosotros nos toca pasar en el hospital. Resolvemos el problema y que miren los demás qué hacen. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Es bueno, si podemos pagar un seguro para en caso, ¿verdad? Tener la necesidad de utilizar un servicio médico o un hospital, porque ahora los seguros traen hasta un tope, ¿verdad? Bueno, obviamente hay una cobertura máxima, ¿verdad? Pero dice, bueno, si me salen 300,000, hay un tope de 25,000, ¿verdad? Que los seguros incluyen, ¿verdad? Entonces, pero a veces dice uno, bueno, yo prefiero pagar un seguro, por ejemplo, para los menores de edad, ¿verdad? Que ahora hay seguros muy buenos, dice uno, bueno, yo prefiero pagar 200 quetzales o 300 por un seguro, que aunque no lo use, que ir a a arriesgarme a que le pase algo y no tenga para pagarlo y me tenga que ir a un hospital público, ¿verdad? Entonces todo va a depender también del lugar donde nosotros nos encontremos, porque yo conozco muchas personas que sí hacen uso de los servicios públicos. Dicen, bueno, yo voy a ver a mi mamá al Roosevelt porque ahí hay doctores y no tenemos dinero, entonces voy a ir. Y pues dice que han recibido buena atención. Entonces hay varias experiencias, ¿verdad? Entonces, Licenciada, sí, perdone, buenas tardes. Fíjese que yo también quería hacer como que mención de eso, ¿verdad? Suponiendo eso del IX, yo sé que no es un impuesto, ¿verdad? Pero sí es una obligación viéndolo así, porque digamos, yo trabajo en el sector público y nos descuentan eso, ¿verdad? A pesar de que yo no uso eso, porque la única vez que le iba a usar me dejan la cita hasta dentro de 3 meses y como usted dice, ¿verdad? Uno tiene la capacidad de ir a otro lado y pagar en otros hospitales, ¿verdad? Pero en cierto ex- modo sí molesta eso, porque, o sea, yo estoy pagando ese servicio, no lo utilizo y me descuentan bastante, ¿verdad? sí, Y también que, o sea, para la jubilación tampoco me va a servir, ¿verdad? Porque pago Montepío, entonces estamos hablando de doble impuesto, por verlo así, ¿verdad? Yo quería saber también, ¿verdad? Como dijo el compañero anterior, o sea, hay hospitales públicos que son mejores. Tuve la oportunidad de ir al Roosevelt y me atendieron muchísimo mejor que en el IX, ¿verdad? Honestamente. Entonces yo siento que tal vez como que marginan muchos esos hospitales, pero es por la falta de, ¿cómo decirlo?, de insumos. exacto. Entonces vemos de que se destinan cierto presupuesto para el Ministerio de Salud. Yo trabajo en finanzas, Ajá, entonces se realiza todo lo que es el presupuesto general de la nación. Desde exacto, agosto, por ahí empiezan a ver todo eso. Y ahí se va priorizando lo que es gobernación y salud, son los que más ingresos se les da. Y es ex- al donde menos llega, ¿verdad? sí, Entonces es algo contradictorio, porque se dice que no hay impuestos, que no sé qué, que no sé cuánto, pero sí hay, pero se desvían los fondos a otro lado, ¿verdad? Incluso hay ONGs que dan aquí a Guatemala, ¿verdad? De Taiwán, de otros países, y ese dinero se desaparece, ¿verdad? Entonces, tal vez sería más que todo la gestión, ¿verdad? De los gobernantes. exacto. Y de ahí va a depender, porque por eso decimos nosotros, bueno, nosotros vamos a decidir y como los impuestos están así como dice la misma palabra, ¿verdad? Impuestos para que nosotros los paguemos, ¿verdad? Entonces va a ser la forma y la paciencia que nosotros tengamos de poder utilizarlos. Y obviamente, si vamos a hacer uso de estos servicios, que sean como prevención, porque si va a ser ya cuando estamos bien enfermos, entonces sí, de plano nos morimos, ¿verdad? Entonces sí hay que saber utilizarlos. Por ejemplo, yo también trabajo en el sector público, yo sí voy al IX, yo sí utilizo el IX y obviamente como tenemos ese beneficio de que ahí sí tenemos cita y tenemos que ir, ¿verdad? Porque muchas veces para ir con doctores particulares no tan fácil nos dan permiso en los trabajos, ¿verdad? Pero cuando dicen, bueno, tenemos que ir al IX, ahí sí, a menos de que uno como responsable del trabajo, uno sepa que no voy a pedir el IX porque lo que tengo que hacer aquí en mi trabajo es sumamente importante y sea así tan importante que yo no puedo dejar
solo por ir al IX, ¿verdad? Entonces, y a veces pues sí surgen estas situaciones de que, híjole, no voy a poder ir y voy en una carrerita a cambiar cita, ¿verdad? Porque tenía esto. Yo he tenido la experiencia de que cuando voy a cambiar cita me la dejan como para los 5 días porque no pude ir. Entonces, yo sí les puedo decir que tengo una buena experiencia en el IX. No he tenido ninguna mala experiencia, como les digo, porque obviamente se usa preventivamente, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, voy a ir a mi chequeo. Porque alguien dijo, miren, hay que empezar a utilizar el IX ya que pagamos, porque cuando ya queramos hacerlo, ya no vamos a saber cómo es el trámite, ¿verdad? Porque sí, bueno, el IX actualmente ha mejorado muchas cosas, el sistema de atención ahora es más eficiente, siento. Entonces, si ustedes pagan IX, úsenlo, porque la mayoría de exámenes los mandan a hacer uno al sector privado, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, yo voy al de la zona 1, a la policlínica, y ahí cada 2 meses me dejan la cita y así bien puntual, no me dejan mucho tiempo, entonces, y sí me mandan a hacer exámenes, entonces, y esos se van a hacer al sector público, ¿verdad? Entonces es una forma de poder utilizarlo, ¿verdad? Porque a veces cuando uno paga un seguro, también el hecho de comprar mucho medicamento por medio del seguro como que también le va generando algunas desventajas y que más adelante puede hacer que si uno se cambia de seguro ya no le dé mucha cobertura, ¿verdad? O sea, sí hay que tenerlo, hay que utilizarlo estratégicamente, pero como les digo, sí tener cuidado con ello, ¿verdad? Y obviamente cuando una persona no paga X y no paga seguro, entonces sí se ve en la situación de tener que ir a los hospitales públicos. Y la ventaja es que los hospitales públicos, por eso les decía yo que esa obligación de contribuir, yo lo miro más por ahí, porque a veces nosotros pagamos impuestos, estamos contribuyendo y hay personas que no contribuyen porque no trabajan, no, son de escasos recursos y son las personas que sí van a utilizar esos servicios públicos porque no hay de otra, ¿verdad? Entonces yo por esa parte es que yo más me encajo, que digo yo, bueno, yo creo que nosotros estamos en esta, ¿verdad? La obligación como ciudadanos que tenemos de contribuir, tal vez por tener el beneficio de tener en sí la oportunidad de tener un trabajo y de poder aportar, verlo de esta manera, ¿verdad? Entonces son situaciones que a la larga nos van generando como conciencia, o como les digo yo, si están estudiando esta carrera de Derecho, bueno, decir, bueno, hay que mejorar. Nosotros como espectadores de todo lo que pasa en Guatemala y cuando se trabaja en instituciones públicas, por ejemplo, en el caso de usted, Rebeca, que dice que trabaja en finanzas públicas, usted tiene a la mano de primera vista cuál es la realidad de lo que pasa en el sector público, ¿verdad? Lo mismo me pasa a mí, entonces nosotros tenemos sabemos cómo se maneja. A veces podemos estar de acuerdo, podemos aplaudir, o a veces es indignante también porque a veces no estamos de acuerdo con algunas cosas, ¿verdad? Pero entonces, ¿en qué vamos a enfocarnos nosotros? En ver si estamos estudiando una carrera de Derecho, decir, bueno, yo algún día, yo quiero hacer algo, ¿verdad? Entonces yo me voy a meter a convocatorias, voy a participar, y es lo que les digo yo. Entonces uno debe tener, buscar, y les digo porque estamos estudiando decidimos estudiar esta carrera de Derecho, que obviamente no es para tener gladiador, no es para querer hacer algo, ¿verdad? O sea, la satisfacción de uno poder desempeñar un cargo y hacer las cosas bien, y que por lo menos uno sepa que lo que uno está haciendo sí está haciendo bien. ¿Y qué pasa entonces? Cuando vienen estas convocatorias para ciertos puestos, que uno dice, bueno, sí, todo es por cuello, esto ya está dado, hay situaciones, hay muchas cosas injustas que se ven, pero dice, bueno, yo voy a hacer mi parte y voy a participar porque considero que reúno los requisitos, ¿verdad? Tengo la experiencia, tengo la cantidad de años que requieren, etcétera. Entonces uno debe de ir aplicando porque tal vez no va a tener la oportunidad, pero se está dando a conocer. En muchas cuestiones califican, entonces en muchas convocatorias que hacen, por ejemplo, ahorita está esta convocatoria magistrado, ¿verdad? Entonces imagínense cuántos optan y cuántos empiezan ya a decirles qué es esto, que participó, o sea, en esos señalamientos que a la larga vemos
que no tienen como ninguna injerencia, porque al final siempre las personas a veces llegan, ¿verdad? Pero dice uno, pero uno no está en eso. Y reconocida honorabilidad, también considero que debe ser el hecho de que uno no esté involucrado en hechos delictivos o cuestiones, por ejemplo, que la reputación se ha visto afectada, ¿verdad? Que no estoy involucrada en nada. Entonces no es solo de tener uno decir, bueno, es que es famoso porque fue no sé qué, porque fue un puesto y todo, sino que a veces también cumplir con ciertos requisitos, porque mucha gente no le gusta como verse en ese perfil alto, ¿verdad? De que todo el mundo lo mire. Pero nosotros sí tenemos la obligación, desde el momento en que decidimos estudiar esta carrera, de ver cómo vamos a contribuir al Estado, ¿verdad? Desde algún cargo público que nosotros podamos desempeñar, ver y hacer la diferencia, ¿verdad? Y obviamente cuando ustedes van a elaborar, por ejemplo, ahorita ustedes al cerrar, no sé, algunos ya están haciendo su tesis o van a estudiar una maestría, pero esos trabajos también pueden aportar algún beneficio de, por ejemplo, criterios que ustedes tengan sobre algo de la administración pública, ¿verdad? Los que saben cómo son los procedimientos, decir, bueno, yo voy a hacer mi tesis y voy a plantear alguna solución que pueda hacer que en algún momento pueda aportar algo, ¿verdad? A la universidad o incluso a alguna institución, ¿verdad? Entonces, por ello es que nosotros decimos, entonces estamos nosotros no así condenados, ¿verdad? Sino que estamos predestinados nosotros entonces como contribuyentes que recibimos nuestro sueldo y que obviamente la Constitución nos manda a que tenemos derechos y obligaciones, y entre esas obligaciones pues también está contribuir, ¿verdad? Y aparte de ello, también poder utilizar los servicios de la justicia, ¿verdad? Que es lo que sí más nosotros vamos a poder utilizar, porque en algún momento nosotros vamos a poder ser un sujeto procesal, ya sea demandado o demandar, ¿verdad? Que es un servicio que también el Estado le debe a la población, ¿verdad? Esa justicia obviamente que se debe impartir y que en algún momento nosotros vamos a vernos beneficiados con ello, ¿verdad? Porque si nos están haciendo daño, nosotros podemos ir a poner una denuncia y el Estado tiene la obligación de darnos esa justicia, ¿verdad? De resolvernos, de investigar, ¿verdad? Porque el Ministerio Público para eso está, que es otra institución pública, ¿verdad? Entonces, si vemos, no nos vamos solo a los servicios esenciales, sino que miramos todos los beneficios que nosotros podemos recibir como parte de un Estado de Derecho, ¿verdad? Esta protección que en cualquier ámbito nosotros necesitemos, tengamos esa respuesta del Estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes van a rentar casas o tienen una propiedad que también va a estar en litigio, ustedes también van a necesitar la intervención del Estado. Cuando hablamos de justicia también hablamos de eso, ¿verdad? De esos métodos que nosotros vamos a utilizar para poder defender los derechos de una propiedad. O, por ejemplo, si tienen algún percance, ¿verdad? Si no se logra arreglar con la persona, entonces también se tienen que ir a un juzgado y todos esos beneficios que el Estado da, entonces van a contribuir también a que nosotros tengamos esa, por así decirlo, la disposición y pues que en algún momento pues no nos pese pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, con relación a los impuestos, yo creo que hasta acá nos quedamos. No sé si tienen alguna duda o alguna observación con el tema de los tributos, impuestos o alguna observación que quieran hacer. Buenas tardes, licenciada. ¿Sí? Más que Dígame. todo, su opinión con respecto a ahorita que se está planteando en el Congreso la parte de la modificación del impuesto del UCI. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que sí se va a aprobar? Porque pienso yo que en ese impuesto que ya tiene años de tenerlo y es poco lo que realmente el usuario percibe. Exacto. Sí, de hecho, fíjese que antes de que saliera esa ley, cuando damos en derecho tributario siempre hablamos de este impuesto y nosotros decimos, bueno, esto es un impuesto obviamente que a veces como dicen, depende la forma de cómo lo veamos, ¿verdad? Porque a quiénes va a ir dirigido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Saben a quién va a ir dirigido esto? ¿Qué edad tiene que tener la persona en la propuesta que hacen? La tercera edad.
Ajá, entonces, obviamente, yo creo que posiblemente sí la aprueben. Lo que pasa que obviamente van a tener, por lo que he escuchado, como que sí van a poner muchos candados, ¿verdad? Porque obviamente puede ser que vean qué tiempo tiene la persona de tener la propiedad, ¿verdad? Porque que dicen, bueno, si los beneficiados van a ser las personas de la tercera edad, lo que puede pasar es que varias personas pongan las propiedades a nombre de esta persona, ¿verdad? Para evitar pagar el impuesto. Y obviamente, yo considero que sí debe ser un beneficio para esas personas, porque muchas veces hay personas que ya solo tienen su casa, tal vez tienen una pensión, ¿verdad?, de jubilados, y entonces que todavía paguen UCI como que no es justo, ¿verdad? En ese sentido, siempre había opinado con relación a eso, en que es un impuesto bien injusto para las personas de tercera edad, que tengan que pagar el impuesto y que tal vez sea el único modo de tener una protección. Por ejemplo, la persona va a su casita, su pensión, a veces rentan algunas partes de la casa para tener ingresos y que encima tengan que ver. En situaciones así, yo considero pues que sí sería beneficioso, ¿verdad? Ahora, con relación al beneficio que vamos a tener, sí tendríamos que ver que no se ha utilizado, porque así como, y también es por la cuestión de cómo se distribuyen los impuestos, ¿verdad? Entonces, ya como vemos la situación que a muchos no nos parece, entonces nosotros también como contribuyentes vemos la forma de cómo no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que yo estaba escuchando es eso, de que sí tienen que analizar bien la ley, porque puede ser que muchas personas, si las personas beneficiadas van a ser las de la tercera edad, muchas personas lo que van a querer hacer es poner las propiedades a nombre de familiares, o por ejemplo de los papás, ¿verdad? Para no pagar el impuesto, ¿verdad? Pero son situaciones que obviamente los requisitos que se van a estipular en la ley deben ser encaminados a que sí se garantice y que sea un uso adecuado y que vaya realmente el motivo de la ley si vaya encaminado al propósito que realmente están viendo, ¿verdad? Que sea beneficiar a las personas que no paguen ese impuesto, ¿verdad? Que no puedan pagarlo. Entonces yo creo que algunos requisitos van a ser también qué tan cantidad de inmuebles tenga la persona, ¿verdad? Para pagarlo. Porque póngale, si una persona tiene unos 6 casas, 6 inmuebles, entonces ¿esto qué quiere decir? Que genera rentas. Podría ser alguna forma que vean, ¿verdad? Pero obviamente, si se dan cuenta en el Congreso, tienen mucho, como que sí se estancan muchos estas leyes, ¿verdad? Como que le dan prioridad a otras. Entonces esperemos que esta sí al final pues salga, ¿verdad? Y entonces cuando les decía yo, algunas veces están reduciendo este impuesto o viendo la manera de cómo benefician a las personas, y va a ser un ingreso menos que va a recibir el Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces hay algunas otras leyes que van a necesitar ciertas reformas. Si en algún caso ven que el hecho de que hayan quitado algún impuesto o hayan buscado la forma de beneficiar a la población, obviamente esto va a generar que se reciban menos impuestos, ¿verdad? Entonces, la forma de cómo ellos poder recuperar o de cómo se va a establecer un presupuesto adecuado para el siguiente año, tendría que estar una proyección. En esa proyección que realizan, por ejemplo, tal vez no es necesario que creen más impuestos, ¿verdad? Sino que ver la efectividad de fiscalizar con relación a los impuestos que más generan ingresos, ¿verdad? Como es la ley del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Entonces, el Estado tiene la obligación de velar porque sí se cumplan, ¿verdad? Y que las personas que van a, obviamente, para poder estipular que haya un cumplimiento, obligadamente el Estado tiene que fiscalizar, ¿verdad? Fiscalizar a los contribuyentes para que de esta manera, entre más fiscalización haya, más impuestos se generan. ¿Por qué? Porque obviamente existe esa costumbre, por así decirlo, porque de hecho en las mismas clases anteriores hay personas que trabajan para empresas y dicen sí, efectivamente siempre se busca una manera de no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una fiscalización,
pueden disfrazar algunos procedimientos, ¿verdad? Para no pagar impuestos. Pero cuando hay fiscalización, entonces dicen, no, sí, mejor hagámoslo porque hay fiscalización. Entonces yo creo que el modo más efectivo que tiene el Estado para poder generar más impuestos siempre va a ser que haya más fiscalización, ¿verdad? Los contribuyentes ya saben cuáles son sus obligaciones, qué documentos tienen que tener y obviamente al estar preparados pues no van a tener ninguna sanción o ningún efecto, ¿verdad? Que vaya a perjudicar en caso de ellos estén cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones. El problema es cuando no cumplen, porque si se dan cuenta, y lo vamos a ver el próximo semestre, o lo van a ver ustedes, ¿verdad? Es que solo el no cumplir con ciertas obligaciones, un contribuyente ya está sancionado con multa, ¿verdad? Y esto obviamente va a generar impuestos para el Estado. Ingresos. El hecho de que detecten algunas situaciones que el contribuyente no está cumpliendo. El Código Tributario tiene un montón de numerales, ahí hay un artículo que tiene un montón de prohibiciones o de infracciones, ¿verdad? Multas por cada situación que no haga. El hecho de que un contribuyente no cambie un establecimiento comercial de dirección y no avise a la administración tributaria, genera el pago de impuesto, ¿verdad? Si no actualiza datos o, por ejemplo, si no hace sus declaraciones, entonces también impuesto, ¿verdad? O sea, hay muchas cuestiones, cambio de datos, ¿verdad? Que también tienen que actualizar y el hecho de no hacerlo, pues también genera multas, ¿verdad? Entonces, como les digo, está bien ver cómo se va a beneficiar al Estado, a las personas, en este caso con la ley del YUSI, la exoneración del YUSI, pero obviamente sí ver por otro lado para que haya un equilibrio entre los beneficios a las personas más débiles y obviamente fiscalizar a los que sí tienen esa capacidad económica de contribuir y que lo hagan, no como decirle vamos a sacar, sino que obviamente que lo hagan equitativamente y conforme les corresponde a los ingresos, ¿verdad? Que no haya, por así decirlo, una evasión o una disimulación, ¿verdad? Para no pagar impuestos. Esa es la forma en que el Estado debería de adecuar los procedimientos, ¿verdad? Para garantizar que los recursos, obviamente, sí se obtengan, pero de la manera correcta. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá con relación a los impuestos. Y ya en la próxima clase ya entraríamos a ver principios tributarios constitucionales y ya después nos vamos al presupuesto, ¿verdad? Que yo creo que es el tema más emocionante y que obviamente en la exposición, ¿verdad? Cuando expongan los de la ley del presupuesto va a estar bien interesante. Todas las leyes realmente son bien importantes y bien interesantes. Licenciada, buenas tardes. Sí, dígame. Sí, fíjese, licenciada, le comento, yo vivo acá en Villanueva, acá en el sur. Básicamente, el día de hoy vino una camioneta, una camioneta normal de 60 pasajeros, por así decirlo, o de 12 filas, y venía cargada con un montón de gente joven, con chalecos de la SAT, los cuales se distribuyeron prácticamente en todo el centro del municipio y estuvieron fiscalizando o visitando porterías, tiendas, abarroterías, también todo lo relacionado al comercio, ¿verdad? Pacas, con la finalidad de empezar a encajarlos para trasladarle ahí sí que la responsabilidad de tributo, ¿verdad? Entonces pienso que en definitivo, pues también la SAT, al igual que cualquier ente, está invirtiendo en controles para que aumente el recaudo. Y creo que como guatemaltecos, pues estamos sabidos y entendemos esa parte, pero creo que si los impuestos fueran bien invertidos, creo que estaríamos más motivados a cumplir, ¿verdad? Entonces, eso quería trasladarle. Muy bien, sí comparto, estoy de acuerdo con usted. Entonces, no sé si tienen alguna duda, estaríamos hasta acá el día de hoy. Licenciada, solo perdone, la otra semana, como son exámenes, vamos a tener clases normales. ¿Qué día tienen examen? Lunes, miércoles y viernes. Entonces no, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes tienen. Sí. Bueno, entonces las clases son miércoles y viernes, entonces no tendríamos clases.
Entonces, de hecho, miren, cuando tienen semana de exámenes, nos han dicho que no demos clases para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Entonces, les repito, si alguien en día del examen, que es 12 de marzo, no llega al examen, el primer día de clases presencial, hago el examen extemporáneo. Otro día no, por favor, para que compartan esa información. El primer día de clases que nos toca presencial se haría el examen extemporáneo. Entonces, hasta ahí estaríamos el día de hoy. Licenciada, solo una pregunta. Entonces, los principios constitucionales ya no entrarían en el examen. No, mire, pues en el examen sí vienen algunos principios. ¿Se recuerdan que van a ver la Constitución, verdad? Es que vamos a ver los principios constitucionales tributarios, pero vamos a verlos de otro punto de vista. Por ejemplo, el de equidad, igualdad, generalidad, hay varios, pero el material del examen es el que yo les compartí, el primero que les compartí. Ese es el material que tienen que estudiar para el examen y pueden leer parte de lo que hemos visto hasta ahorita. De repente eso también les puede ayudar, que está relacionado. Y la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que les indiqué. Eso sería. Y ya, como les digo, con los trabajos, ya por favor cada quien empieza a analizar la ley que le tocó y primero Dios todo va a funcionar muy bien. Hágalo para ustedes, ¿verdad? Ahí estaríamos entonces. Gracias, licenciada. Vaya, que tengan buena tarde.